El valle de Huamanga dormía entre montañas azules y campos de maíz dorado. Las mañanas eran lentas, cubiertas por una neblina que parecía respirar junto a los hombres. En aquel lugar olvidado por los mapas, todo tenía un ritmo antiguo, casi sagrado. Las campanas de la iglesia eran el corazón del pueblo, y el eco de sus sonidos se extendía por los cerros como un rezo que nadie recordaba quién había enseñado. Aquella mañana, sin embargo, el aire era distinto. Los animales estaban inquietos, y los ancianos que solían sentarse frente a la taberna guardaban silencio. Un caballo desconocido avanzaba por el camino polvoriento que conducía al centro del valle. Encima, un hombre cubierto con una capa oscura miraba hacia el horizonte con la calma de quien ya ha visto demasiados atardeceres. Su nombre era Esteban de la Cruz, un hombre sin pasado aparente, con una mirada que no se quedaba en la superficie de las cosas. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero todos coincidían en algo. El valle no sería el mismo después de su llegada. Al llegar al pueblo, desmontó su caballo frente a la iglesia. Tocó la puerta 3 veces y el sonido resonó en todo el valle como un presagio. El padre Gabriel, un sacerdote viejo con manos temblorosas y mirada cansada, le abrió. ¿Busca confesión, hijo mío?, preguntó el sacerdote. Busco silencio, respondió Esteban con voz grave. Y respuestas. El sacerdote lo miró sin entender, pero lo invitó a pasar. Dentro, el incienso se mezclaba con el olor húmedo de la piedra. Esteban caminó hasta el altar y dejó sobre él un pequeño medallón de plata con una figura grabada. Un sol con un ojo en el centro. Padre Gabriel se estremeció al verlo. ¿Dónde has encontrado eso? No lo encontré, dijo Esteban, mirando el símbolo con nostalgia. Me lo entregó una mujer antes de morir. Esa noche el pueblo habló del forastero. Algunos decían que era un cazador, otros que huía de la justicia, y otros, los más viejos, que era el hijo perdido de la montaña, el elegido de una antigua profecía. Pero solo una persona no habló. Isabela, la hija del alcalde. Isabela era diferente. Tenía el cabello como la noche recién caída y los ojos del color del cacao. Desde su ventana, vio al forastero detenerse frente a la fuente. La luna caía sobre su rostro, y por un instante el mundo pareció detenerse. Nadie lo sabía, pero en ese momento el destino del valle cambió. Los días siguientes serían recordados como el comienzo del silencio. Las campanas de Huamanga sonaron al amanecer, como si el valle despertara de un largo sueño. Los primeros rayos del sol se filtraron entre las nubes, iluminando las montañas que parecían custodiar un secreto antiguo. Esteban ya estaba en pie, observando el horizonte desde la posada donde se hospedaba. No había dormido. Cada sombra del techo, cada crujido de madera, le recordaba un pasado que intentaba olvidar. En el pequeño espejo de cobre que colgaba frente a su cama, vio reflejado el símbolo grabado en su piel, sobre el hombro izquierdo, el mismo sol con un ojo en el centro. La marca ardía débilmente, como si tuviera vida propia. Desde su infancia lo acompañaba, pero solo ahora, después de tantos años, había comenzado a doler. En el pueblo la gente comenzaba a hablar. Dicen que vino buscando a alguien, murmuraban las mujeres junto al pozo. No, yo escuché que trajo la desgracia consigo, respondían los ancianos. Ese símbolo lo he visto antes, en las historias de los mayores. Mientras tanto, Isabela caminaba hacia el mercado, envuelta en un chal rojo. No podía quitar de su mente la imagen del forastero frente a la fuente. Algo en él la perturbaba, algo que no comprendía pero que sentía en el pecho, como un eco. Al girar la esquina, lo vio. Esteban estaba allí, comprando pan, con la serenidad de quien no pertenece a ningún lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció perder sonido. «Señor», dijo ella casi sin voz, «no es de por aquí, ¿verdad?» «No, y sin embargo, algo me dice que ya he estado aquí», respondió Esteban, mirándola con una calma que escondía fuego. «¿Cómo se llama este valle?» «Huamanga», contestó ella. «El Valle del Silencio». Él sonrió levemente, como si el nombre confirmara una sospecha. «Entonces tal vez no me equivoqué de camino». Isabela no entendía sus palabras, pero sintió que había algo más detrás de aquella frase. Antes de que pudiera decir algo, un grito interrumpió el momento. Un niño corría hacia la plaza, gritando que algo había aparecido en el río.
Cuando todos llegaron, encontraron sobre la orilla una figura cubierta de barro, una mujer muerta, con el mismo símbolo del sol grabado en el pecho. Padre Gabriel llegó poco después, persignándose con horror. «Otra vez no», susurró. Esteban se acercó, observando el cuerpo con atención. ¿La conocían? El sacerdote lo miró con miedo y desconfianza. Ella era una de las guardianas del santuario del cerro. Juró proteger el secreto del valle hasta su muerte. Esteban se inclinó y limpió con cuidado el barro del rostro de la mujer. Al hacerlo, sus dedos temblaron. «Yo la conocía en otra vida». El murmullo se extendió entre los presentes. Isabela dio un paso atrás, confundida. «¿Qué quiere decir con eso?». Él la miró fijamente, sus ojos ardiendo como brasas. «Que nada de esto comenzó hoy, señorita. El silencio del valle lleva siglos hablando, solo que nadie lo ha querido escuchar. Esa noche el cielo se cubrió de nubes negras. Un viento helado descendió de las montañas, y en medio de la oscuridad, Esteban escuchó una voz que no provenía de ningún ser humano. «La marca despierta, hijo del sol. El valle recordará». Esa noche Huamanga no durmió. Las llamas de las antorchas se reflejaban en las paredes de adobe, mientras el viento arrastraba el eco de las campanas. La muerte de la mujer del río había revivido los temores más antiguos del valle. Isabela se encerró en su habitación, con las manos temblorosas sobre el pecho. No podía borrar la imagen del símbolo marcado en la piel de la difunta, el mismo que había visto sobre el hombro de Esteban. «¿Quién eres, forastero?», susurró para sí misma. «¿Por qué siento que te conozco?». Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era su padre, don Rodrigo de la Vega, el hombre más poderoso del valle, dueño de las tierras y del silencio. «Isabela», dijo con voz firme, «desde mañana no saldrás de casa. Ese extranjero no debe acercarse más a ti». «¿Por qué?», preguntó ella conteniendo las lágrimas. «No ha hecho nada». «Porque lo digo yo», tronó su voz. «Ese hombre trae consigo una marca maldita, la misma que destruyó nuestra familia hace generaciones». Isabela se quedó muda. No era la primera vez que escuchaba a su padre hablar del pasado con temor, pero nunca le había revelado nada. «Padre, ¿qué fue lo que pasó?». Don Rodrigo guardó silencio. Caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte, donde la luna se ocultaba tras las montañas. «Hubo una guerra», dijo finalmente. «No de espadas, sino de creencias. Los hijos del sol contra los hombres de la cruz. En medio de esa locura, tu bisabuela rompió el juramento del valle, y el castigo cayó sobre todos». «¿Qué juramento?», insistió ella. Él giró lentamente y la miró con ojos cansados. «El de guardar el secreto del silencio. Si el valle vuelve a hablar, la sangre correrá de nuevo». Esa noche, mientras su padre dormía, Isabela escapó por la ventana. Caminó entre las sombras hasta la vieja iglesia. Sabía que allí encontraría al único que podía darle respuestas: el padre Gabriel. Dentro del templo, el humo del incienso formaba figuras que parecían danzar sobre los bancos vacíos. El sacerdote la miró con preocupación. «Hija, no deberías estar aquí». «Padre, necesito saber quién es ese hombre». «El forastero con la marca». «No es un hombre cualquiera», respondió el cura bajando la voz. «Su marca pertenece a los hijos del sol, un linaje prohibido. Se creía extinto, pero parece que uno ha regresado». Isabela retrocedió un paso, incrédula. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». El sacerdote la observó con una mezcla de compasión y miedo. «Tú también llevas la sangre del valle, Isabela. En tus venas corre el mismo juramento que tu bisabuela rompió». Antes de que pudiera responder, las puertas del templo se abrieron de golpe. Esteban entró, con la mirada encendida. «Ya no hay tiempo», dijo. «Lo que está dormido en las montañas ha comenzado a despertar». Padre Gabriel dio un paso hacia él. «No puedes interferir. Ese poder no pertenece a los hombres». «Entonces diles que no me busquen», contestó Esteban. «Porque si lo hacen, el silencio no será lo único que muera». El trueno retumbó fuera. La tierra tembló levemente, como si el valle respirara por primera vez en siglos. Isabela, asustada pero decidida, se acercó al forastero. «Si de verdad hay algo que despierta, llévame contigo». Esteban la miró, sorprendido. «¿Sabes lo que estás pidiendo?». «Sí», respondió ella. «Quiero saber quién soy». «Quiero saber quién soy.
El sacerdote trató de detenerla, pero era tarde. La puerta del templo se cerró sola, con un estruendo que hizo caer los cirios del altar. Afuera las nubes se abrieron un instante, y la luna iluminó el valle con un resplandor antiguo. El silencio se rompe con el amor o con la sangre, susurró el viento. La noche todavía cubría Huamanga cuando Isabela y Esteban abandonaron el templo. La brisa arrastraba un olor a tierra mojada y ceniza, y el valle parecía contener la respiración. Ninguno de los dos habló al principio. Cada paso sobre el sendero de piedra resonaba como un aviso. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Isabela finalmente, rompiendo el silencio. Al antiguo santuario de los hijos del sol, contestó Esteban. Allí hallarás respuestas y peligro. El camino los llevó a través de bosques densos y quebradas, donde la luz de la luna apenas penetraba. Las sombras parecían moverse con vida propia. Cada crujido de rama los hacía mirar a su alrededor, alerta. Siento que nos observan, dijo Isabela, su voz apenas un susurro, como si el valle estuviera vivo. Lo está, respondió Esteban con seriedad. El silencio no es solo un mito, es un guardián, y no permite que nadie lo profane sin pagar un precio. Después de horas de caminata, llegaron a una llanura cubierta de ceniza y piedras negras. Al centro, un círculo de fuego antiguo, apagado pero todavía tibio, marcaba la entrada a unas ruinas escondidas entre la niebla. Aquí es, dijo Esteban. Nadie pisa este lugar desde hace siglos. Dentro de las ruinas, los muros estaban grabados con símbolos que parecían vibrar con una luz propia. Isabela extendió la mano, tocando las inscripciones. Una energía recorrió su brazo, y su corazón se aceleró. ¿Qué es esto?, susurró. Es un registro de los antiguos, contestó Esteban. Solo aquellos con la sangre del valle pueden leerlo. Un rugido distante hizo temblar la tierra. De la montaña cercana, una figura oscura emergió, cubriendo el cielo con sus alas gigantes. ¡El guardián!, exclamó Esteban. Debemos ser rápidos. Isabela lo miró, con miedo y determinación. No me dejes atrás. Juntos cruzaron el círculo de fuego y descendieron a una cámara oculta bajo las ruinas. Allí, sobre un altar de piedra, descansaba un objeto envuelto en tela dorada. Un antiguo medallón con la misma marca que Esteban llevaba en el hombro. Ese medallón, dijo Esteban, perteneció a mi familia. Contiene la esencia del linaje de los hijos del sol. ¿Y qué significa?, preguntó Isabela. Que la guerra no terminó, respondió él. Todavía hay quienes buscan eliminar a los descendientes. Y ahora, tú también eres parte de esto. Un destello de luz recorrió la cámara, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. Una voz profunda, casi ancestral, llenó el lugar. Los que rompen el silencio deben elegir protección o sacrificio. Isabela respiró hondo, sintiendo la responsabilidad caer sobre sus hombros. Elegiré proteger, dijo con firmeza. Pero no sola. Esteban asintió y colocó su mano sobre la de ella. El medallón brilló con fuerza, iluminando toda la cámara y proyectando sombras danzantes en las paredes. La voz susurró de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera desde dentro de ellos mismos. Entonces el camino se abre, pero cuidado, cada paso traerá revelaciones que podrían destruirlos. Afueras de la ruina, el guardián aleteó con furia, bloqueando la salida. Pero Esteban y Isabela, unidos por su juramento y la sangre del valle, se prepararon para enfrentarlo. Cada chispa del medallón parecía darles fuerza, mientras la montaña retumbaba y el fuego antiguo comenzaba a reavivarse bajo sus pies. El valle no olvida, y quienes lo despiertan deben caminar entre sombras y fuego. El viento aullaba entre las ruinas mientras el guardián desplegaba sus enormes alas, cubriendo la luna y lanzando sombras que parecían querer engullirlos. Su cuerpo era negro como la obsidiana, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Cada batir de sus alas hacía que la tierra temblara bajo los pies de Isabela y Esteban. «Debemos distraerlo mientras alcanzamos el medallón», susurró Esteban, su voz firme pero tensa. «Solo así podremos sobrevivir». Isabela asintió y tomó aire. La luz del medallón parecía responder a su decisión de proteger, irradiando un brillo cálido que contrastaba con la oscuridad del guardián. El monstruo avanzó hacia ellos, con un rugido que resonó como un terremoto. Esteban extendió las manos y pronunció unas palabras antiguas,
que parecían surgir de lo más profundo del valle. Una barrera de luz surgió frente a ellos, debilitando por un instante al guardián. ¡Ahora corre!, gritó Esteban. Isabela avanzó hacia el medallón mientras el guardián arremetía contra ellos. La cámara temblaba con cada golpe de sus garras, y el aire se llenaba de chispas y polvo. Cada paso de Isabela era un desafío. Cada segundo contaba. «¡No puedo!», gritó sintiendo miedo. «Sí puedes», contestó Esteban. «La luz está contigo. Confía en ella». Con un salto ágil, Isabela alcanzó el altar y tocó el medallón. En ese instante, una onda de energía recorrió la cámara. La luz envolvió a ambos, cegando al guardián y levantándolos ligeramente del suelo. «¡Ahora!», exclamó Esteban, y juntos corrieron hacia la salida mientras el guardián rugía, cegado por la luz intensa. Al salir al aire libre, el guardián se detuvo en el borde de la llanura de ceniza. Sus ojos brillaban con furia, pero parecía comprender que no podrían llevárselo sin un enfrentamiento directo. Con un aleteo poderoso, regresó a las sombras, dejando un silencio pesado detrás. Isabela respiró con dificultad, su corazón aún latiendo con fuerza. «¿Lo logramos?», preguntó, sin estar segura de haber sobrevivido. «Sí», dijo Esteban colocando una mano sobre su hombro. «Pero esto es solo la primera prueba. El valle tiene muchas más». El medallón brilló suavemente en sus manos. La luz parecía formar símbolos que solo ellos podían leer, revelando un mapa secreto de los lugares donde los hijos del sol habían escondido sus secretos. Cada paso que tomaran a partir de ahora los acercaría a la verdad, pero también a nuevos peligros. «Tenemos que seguir», dijo Esteban. «No hay vuelta atrás». «Lo sé», susurró Isabela. «Pero esta vez no estoy sola». A lo lejos la montaña parecía observarlos, y en el silencio del valle un eco resonó. «Quien desafía al silencio, camina entre sombras y fuego, y la verdadera prueba apenas comienza». El valle parecía haberse calmado tras el encuentro con el guardián, pero un aire de misterio persistía, pesado y silencioso. Isabela y Esteban caminaron entre las ruinas, siguiendo la luz tenue que emanaba del medallón. Cada paso despertaba recuerdos antiguos que el viento parecía susurrar entre las piedras quebradas. «Mira esto», dijo Isabela, señalando unas inscripciones talladas en la roca. «Son símbolos del antiguo lenguaje de los hijos del sol. Creo que el medallón está tratando de decirnos algo». Esteban se inclinó, sus dedos rozando las marcas antiguas. Al tocarlas, un suave resplandor se extendió desde el medallón hacia la piedra, iluminando un mapa que antes estaba invisible. Senderos, montañas y ríos aparecían como si fueran trazos de fuego suspendidos en el aire. «Esto es un mapa de todo el valle», susurró Esteban. «Pero parece que algunas zonas están ocultas, como protegidas por algún tipo de magia». Isabela frunció el ceño. «Entonces nuestra misión no es solo encontrar el medallón. Debemos descubrir qué quieren proteger y por qué». Mientras avanzaban, llegaron a un estrecho pasaje entre dos paredes de roca que formaban un arco natural. Al atravesarlo, el aire se volvió más frío y denso, y un eco extraño comenzó a repetir sus pasos, como si el valle los observase y respondiera a sus movimientos. «Escucha», dijo Esteban, deteniéndose. «No es solo un eco, son voces, antiguas voces». De repente, sombras espectrales comenzaron a materializarse frente a ellos, figuras humanas que parecían flotar sobre el suelo. No tenían rasgos definidos, pero sus gestos y movimientos contaban historias de antiguos habitantes del valle, luchas, rituales y secretos guardados durante siglos. «Los hijos del sol», murmuró Isabela, comprendiendo que aquellas sombras eran fragmentos del pasado, guardianes invisibles de la verdad. «Están tratando de comunicarse». El medallón vibró en la mano de Isabela, y una proyección de luz surgió de él, mostrando un acontecimiento antiguo. Un templo dorado, un ritual de luz y fuego, y un objeto perdido que debía protegerse a toda costa. Las imágenes duraron solo unos segundos, pero su significado era claro. Lo que ellos buscaban no era un simple tesoro, sino una llave hacia un poder que podía cambiar el valle y sus secretos para siempre. «Tenemos que seguir estos símbolos», dijo Esteban con decisión. «Cada sombra, cada eco del pasado, nos guiará si sabemos escuchar». Isabela asintió,
con el corazón latiendo fuerte. Entonces sigamos adelante, pero esta vez debemos estar preparados para lo que venga. El valle no nos mostrará su verdad sin antes poner a prueba nuestro valor. A medida que se internaban más en el pasaje, la luz del medallón comenzó a parpadear, revelando nuevas rutas y caminos ocultos, como si el valle mismo estuviera vivo y los invitara a descubrir sus secretos más profundos. Al fondo, un murmullo creciente llenó el aire, y la tierra comenzó a temblar suavemente. Las sombras del pasado parecían unirse, formando un camino de luz que guiaba hacia lo desconocido. Quien busca la verdad en el silencio, deberá enfrentar lo que ya se ha olvidado y superar los ecos del tiempo. Isabela y Esteban siguieron el sendero iluminado por el medallón, adentrándose cada vez más en la penumbra del valle. Las sombras del pasado se movían a su alrededor, murmurando historias de antiguas batallas y rituales olvidados, como si quisieran advertirles de algo. «Siento que estamos cerca», dijo Isabela, sujetando el medallón con fuerza. «Algo nos espera más adelante». El pasaje se ensanchó y se abrió ante ellos una cámara circular, cuyas paredes estaban cubiertas de grabados dorados que relucían con la luz del medallón. En el centro, un pedestal sostenía un objeto cubierto por una tela negra, cuya forma apenas podía distinguirse en la penumbra. Esteban se acercó con cautela. Esto debe ser lo que los hijos del sol querían proteger. Cuando levantaron la tela, revelaron un antiguo espejo de obsidiana. Su superficie era oscura, pero parecía absorber la luz a su alrededor, mostrando imágenes que no estaban presentes en la cámara. Recuerdos de Isabela y Esteban, escenas del pasado del valle y algo más. «Es un espejo del tiempo», susurró Isabela. «Nos muestra lo que fue, lo que es y quizás lo que podría ser». De repente, una figura espectral apareció detrás del espejo. Un anciano con túnica dorada, su rostro cubierto por la sombra de la capucha. «Bienvenidos, buscadores», dijo con voz profunda. «Solo aquellos que comprendan el pasado podrán dominar lo que yace en el presente». Las paredes de la cámara comenzaron a vibrar y ecos de voces antiguas llenaron el aire. Cantos, advertencias, secretos olvidados. Cada eco parecía probar su determinación, sus miedos y su valor. «Debemos enfrentarlo», dijo Esteban mirando al anciano. «Solo así descubriremos la verdad». El anciano levantó su mano y el espejo comenzó a brillar con intensidad, proyectando imágenes de antiguos guardianes del valle, luchas por la luz y la oscuridad, y un misterio que parecía repetirse en un ciclo interminable. «El valle guarda secretos que pueden cambiar el destino de aquellos que lo atraviesan», dijo el anciano. «Pero cada elección tiene un precio». Isabela y Esteban intercambiaron una mirada, conscientes de que estaban a punto de tomar decisiones que definirían no solo su futuro, sino también el del valle entero. El medallón en manos de Isabela vibró con fuerza, y por un instante, los ecos del pasado, el presente y el futuro, parecieron fusionarse en un solo momento. Una puerta secreta se abrió al fondo de la cámara, revelando un pasaje que descendía hacia lo desconocido. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. «Allí es a donde debemos ir», dijo Isabela con determinación. «Lo que sea que esté esperando, tenemos que enfrentarlo». Y así, con el corazón latiendo acelerado y el medallón iluminando su camino, descendieron juntos hacia los secretos más profundos del valle, sin saber qué pruebas les aguardaban en la cámara de los ecos. El pasaje descendía en espiral, estrecho y oscuro, iluminado únicamente por el resplandor del medallón. Cada paso parecía resonar en las paredes de piedra, creando un eco que multiplicaba sus propios temores. «Siento que el tiempo aquí se comporta de manera extraña», susurró Esteban, apoyando su mano contra la pared fría. «Como si cada segundo durara siglos». Isabela asintió, aferrando el medallón. «No solo sentimos el tiempo, Esteban. Creo que lo podemos manipular». Al final del pasaje se encontraron frente a un vasto salón, cuyas paredes estaban cubiertas de relojes antiguos, péndulos oscilantes y relojes de sol que proyectaban sombras imposibles. En el centro, sobre un pedestal de cristal, flotaba un ser etéreo, cuya forma cambiaba como si fuera hecha de arena y luz. «Yo soy el guardián del tiempo», dijo con voz que parecía surgir de todas partes a la vez. «Solo los dignos pueden avanzar.
Solo aquellos que comprenden las consecuencias de sus actos pueden continuar. De repente, el medallón comenzó a brillar con intensidad y proyectó una visión. Isabela y Esteban se vieron a sí mismos en momentos cruciales de su pasado, decisiones que los habían llevado hasta ese valle. Cada error, cada acierto, cada sacrificio estaba allí, amplificado. Debéis enfrentar vuestras propias elecciones, dijo el guardián. Cada acción pasada puede abrir o cerrar caminos futuros. Una serie de pruebas se desplegó ante ellos. Estaban atrapados en un laberinto temporal. En un instante se encontraban en su infancia, al siguiente en un futuro incierto. Cada escenario exigía una decisión inmediata que podría alterar la realidad misma. No podemos retroceder, dijo Esteban con voz firme. Solo avanzar y aprender. Isabela respiró hondo y sostuvo el medallón frente a ella. Las imágenes comenzaron a fusionarse, mostrando que sus vidas estaban entrelazadas, no solo entre ellos, sino con el destino del valle. Si entendemos esto, dijo Isabela, podremos controlar el tiempo dentro de este lugar y descubrir el secreto que el valle protege. El guardián del tiempo asintió, y su forma se transformó en un reloj de arena gigantesco, cuyas partículas brillaban con cada segundo que pasaba. Habéis mostrado discernimiento y coraje, dijo, pero aún queda un último desafío. Aceptar que algunas verdades deben permanecer ocultas hasta que el momento sea el correcto. Una puerta luminosa se abrió al fondo de la sala, y a través de ella, un valle bañado en luz dorada y sombras eternas se extendía ante ellos. Allí, un antiguo templo esperaba, custodiado por misterios que desafiaban la lógica. Allí es donde encontraremos la siguiente pieza del enigma, susurró Isabela. Debemos prepararnos para lo que venga. Con pasos decididos y el medallón pulsando como un corazón propio, avanzaron hacia la salida del salón del guardián, conscientes de que el tiempo ya no solo pasaba a su alrededor, sino que era parte de ellos mismos. El valle frente a ellos se extendía como un lienzo pintado con luz dorada y sombras profundas. Cada brizna de hierba parecía vibrar con energía propia, y el viento traía susurros que parecían hablar en un idioma olvidado. Nunca había visto algo así, dijo Esteban, contemplando el horizonte. Es como si todo estuviera vivo. Isabela caminó unos pasos adelante, sintiendo cómo el medallón respondía a la energía del lugar. Su brillo se intensificaba a medida que se acercaban al templo, un edificio de piedra antigua, cubierto de símbolos que cambiaban cuando los miraban de distintos ángulos. Estos símbolos no son solo decorativos, murmuró Isabela. Parece que reaccionan a nuestra presencia. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era denso, cargado de historia y de secretos guardados durante siglos. El interior del templo estaba dividido en cámaras interconectadas, cada una con mecanismos y enigmas que desafiaban la lógica. «Mira eso», dijo Esteban, señalando una serie de columnas que formaban un patrón complejo. Cada columna tiene inscripciones que parecen moverse cuando nos acercamos. El medallón vibró en la mano de Isabela y proyectó una luz que reveló pasadizos ocultos, engranajes invisibles y puertas secretas. Comprendieron que cada decisión que tomaran dentro del templo podía abrir nuevas rutas o atraparlos para siempre. En la primera cámara se enfrentaron a un espejo que no reflejaba su imagen, sino sus miedos más profundos. Cada miedo cobraba vida, manifestándose como sombras que intentaban separarlos. «No debemos dejarnos engañar por lo que vemos», dijo Isabela, tomando la mano de Esteban. «Solo juntos podremos avanzar». Superando la prueba, encontraron una cámara central donde descansaba un antiguo códice sobre un pedestal de cristal. El libro emitía un calor suave y pulsante, como si tuviera un latido propio. «Esto debe ser», susurró Esteban acercándose. «Esto debe ser lo que el valle ha protegido durante siglos». Antes de que pudieran tocarlo, un susurro resonó en sus mentes. Solo quien comprende el sacrificio puede reclamar el conocimiento. ¿Estáis preparados para enfrentar la verdad que habéis buscado? Isabela intercambió una mirada con Esteban y asintieron al unísono. Con cuidado, abrieron el códice. Las páginas brillaron y proyectaron visiones del pasado del valle, de guardianes que habían venido antes que ellos, y de secretos que podían cambiar el curso de la historia si se revelaban. Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo Isabela.
No solo estamos aprendiendo sobre el valle, sino sobre nosotros mismos y nuestro papel en todo esto. Mientras absorbían la información, el templo comenzó a temblar suavemente. Era como si el valle mismo estuviera evaluando su valía, midiendo su coraje y su determinación. Debemos avanzar rápido, dijo Esteban. Siento que algo o alguien no quiere que nos quedemos aquí por mucho tiempo. Con el medallón brillando más que nunca, se dirigieron hacia un pasillo que descendía aún más profundo bajo el templo, hacia lo desconocido. Allí, un misterio aún mayor los esperaba, uno que pondría a prueba todo lo que habían aprendido hasta ahora. Esteban e Isabela habían recorrido senderos que parecían interminables, con el sol cayendo en ángulos extraños que iluminaban hojas y piedras de manera casi sobrenatural. Finalmente, llegaron al Valle del Corazón, un lugar que parecía existir fuera del tiempo y del espacio. Las montañas se levantaban como murallas naturales y ríos cristalinos serpentaban con un murmullo constante que recordaba cantos antiguos. Cada árbol parecía tener vida propia. Sus ramas se mecían aunque no soplara viento, y la luz del atardecer pintaba todo con tonos dorados y rojos que hacían que el paisaje pareciera un cuadro en movimiento. ¿Esto es real?, preguntó Esteban, sin poder ocultar la fascinación en su voz. Isabela sacó el medallón que siempre llevaba colgando del cuello y lo sostuvo sobre un rayo de luz que caía del cielo. Este valle nos está enviando un mensaje, una tarea que debemos comprender. Al pisar el valle, se encontraron con una antigua plataforma de piedra cubierta de símbolos que brillaban con una luz tenue. Cada símbolo contaba la historia de los antiguos guardianes del valle, aquellos que protegieron su energía durante siglos. Era como si los ecos del pasado estuvieran grabados en cada piedra, susurrando advertencias y enseñanzas. Al avanzar más adentro, llegaron a un cristalino lago en el corazón del valle. Su superficie era tan clara que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, pero también proyectaba visiones del futuro, algunas llenas de esperanza y otras marcadas por peligros inminentes. Los dos comprendieron que proteger el valle no era solo una cuestión de exploración o descubrimiento, era una responsabilidad que trascendía su propia existencia. Mientras caminaban a lo largo de la orilla, la flora del valle parecía reaccionar a sus emociones. Las flores se abrían al paso de Isabela, y el murmullo del agua parecía susurrar palabras de aliento. Esteban se acercó al lago y tocó su superficie con los dedos, sintiendo una energía vibrante que recorría todo su cuerpo. Fue en ese momento que entendieron que cada decisión que tomaran afectaría no solo al valle, sino al mundo exterior. Los días pasaban mientras estudiaban los símbolos y medían la energía del lugar. Cada noche, el cielo del valle mostraba constelaciones desconocidas que no se veían desde ninguna otra parte del planeta, y estrellas fugaces cruzaban el firmamento con un brillo extraordinario. Isabela anotaba cada detalle, cada visión del lago, cada cambio en el ambiente, comprendiendo que este conocimiento era demasiado valioso para perderse. Sin embargo, no todo era paz en el valle. Entre la belleza y la armonía, percibieron un sentimiento de vigilancia. Era como si el valle mismo estuviera evaluando sus intenciones, asegurándose de que solo quienes tenían un corazón puro pudieran adentrarse más. Esteban sentía la presión de esa mirada invisible, pero la determinación de ambos era firme. Proteger el Valle del Corazón sería su misión, incluso si el precio era desconocido. Mientras dejaban el corazón del valle, un viento inesperado comenzó a soplar. No era un viento común. Tenía un timbre particular, casi musical, y parecía susurrar palabras en un idioma olvidado. Cada ráfaga traía advertencias, recuerdos y promesas mezcladas, envolviéndolos en un manto de misterio que erizaba la piel. «Parece que nos está llamando por nuestros nombres», dijo Esteban con un nudo en la garganta. El medallón de Isabela comenzó a brillar intensamente, indicando un camino oculto hacia un sendero escondido entre los árboles. Decidieron seguirlo, y pronto se encontraron frente a antiguas paredes de piedra cubiertas de inscripciones que contaban la historia del guardián del viento, un ser mítico responsable de mantener el equilibrio del valle durante eras inmemoriales. Cada inscripción estaba acompañada de símbolos que se iluminaban suavemente al acercarse, proyectando imágenes fugaces de futuros posibles. En algunas, el valle permanecía en paz, lleno de vida y luz. En otras, se veía sumido en caos,
inundaciones y oscuridad. La tensión aumentaba al comprender que sus acciones determinarían cuál de estos futuros se materializaría. El viento comenzó a moverse de manera más intensa, formando remolinos alrededor de ellos y produciendo un eco que resonaba en sus cabezas. Solo los dignos mantendrán el equilibrio. Solo los que comprenden el valor de la vida preservarán el corazón del valle. Isabela respiró hondo y sostuvo el medallón frente a ella, sintiendo cómo su energía vibraba en armonía con el viento. «Estamos aquí para proteger, no para destruir», susurró. El viento respondió, como si aceptara sus palabras. Su fuerza disminuyó y el camino oculto se volvió más claro, guiándolos hacia una zona que antes había permanecido invisible. Allí encontraron un pequeño santuario, donde antiguos guardianes habían dejado registros y herramientas de protección, incluyendo pergaminos y cristales que almacenaban la memoria del valle. Esteban e Isabela comprendieron que la protección del valle no solo requería conocimiento y valentía, sino también discernimiento y respeto profundo por la naturaleza y la historia. Cada paso que daban estaba impregnado de significado. Cada decisión podía inclinar la balanza hacia la vida o hacia la destrucción. Después de días explorando y aprendiendo, una presencia oscura surgió de las sombras entre los árboles. No tenía forma definida, pero su aura era opresiva y consumía la luz a su alrededor. Cada paso que daba parecía extender la oscuridad, y un frío profundo recorrió el valle. «Nos está observando», susurró Esteban con un nudo en el estómago. La figura habló con una voz antigua y reverberante. «El valle solo se revela a quienes desean protegerlo. Los codiciosos enfrentarán la ruina». Isabela levantó el medallón, que emitió un resplandor cálido y protector. «Nuestras intenciones son puras. Solo queremos cuidar el valle», dijo firme. La sombra titubeó, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un mensaje grabado en el aire. Los verdaderos guardianes comparten el conocimiento y preservan el equilibrio. Solo ellos merecen la paz del valle. Esteban e Isabela decidieron establecer un pequeño refugio dentro del valle, documentando todo lo aprendido y comprometiéndose a protegerlo de cualquier amenaza. Sabían que la historia del valle continuaría mucho después de ellos, y que su labor era asegurar que futuras generaciones respetaran y valoraran ese lugar sagrado. Mientras el sol se ponía y la luz dorada cubría las montañas, ambos comprendieron que, aunque su viaje llegaba a su fin, el Valle del Corazón seguiría latiendo, eterno y misterioso, esperando a nuevos guardianes que mantuvieran viva su esencia. Si quieres, puedo hacer la versión completa de los 3 capítulos en un solo texto corrido de aproximadamente 15.000 caracteres, ya lista para publicación o lectura, con diálogos, descripciones y atmósfera más cinematográfica. Bunu yapmamı ister misin? Şunu dedin, 12. bölümü tekrardan yaz ama 10.000 karakter sayısında olsun. Güney Amerika İspanyolcası dilinde olsun ve final bölümü olsun. CHATYPT. Perfecto. O zaman 12. bölümü tamamen Güney Amerika İspanyolcası ile ve yaklaşık 10.000 karakter uzunluğunda yazacağım. Bu bölüm hikayenin finali olacak ve tüm temaları, karakter gelişimlerini ve dramatik doruk noktasını kapsayacak şekilde detaylandırılacak. Capítulo 12. El secreto de las sombras. Final épico. El Valle del Corazón parecía respirar con un pulso propio mientras Esteban e Isabela avanzaban por su interior. Cada paso que daban levantaba un murmullo entre las hojas, un eco antiguo que se mezclaba con el canto lejano de aves que jamás habían visto en ningún otro lugar del mundo. La luz del atardecer caía en haces dorados, iluminando las piedras cubiertas de musgo y los cristales que brillaban con tonalidades imposibles de describir. Pero, a pesar de la belleza, había una tensión palpable en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba no solo su valentía, sino también la pureza de sus corazones. Isabela ajustó el medallón colgado de su cuello, que ahora brillaba con una intensidad mayor que nunca. Esteban, siento que estamos cerca de algo que cambiará todo lo que creemos sobre este valle, dijo con la voz temblorosa pero decidida. Esteban asintió, aunque su mirada revelaba una mezcla de miedo y determinación. Lo sé,
He sentido la presencia como si el valle nos estuviera evaluando. Cada paso que damos parece una prueba. Mientras hablaban, un viento frío comenzó a recorrer el valle. No era un viento común. Traía consigo un susurro que parecía formar palabras en un idioma antiguo y olvidado. Las ramas de los árboles se mecían sin razón aparente, y las sombras se alargaban y retorcían como si tuvieran vida propia. Cada sonido, cada movimiento, parecía amplificar la sensación de que algo oscuro los observaba. De pronto, frente a ellos, surgió de la penumbra una figura oscura, sin forma definida, pero cuya presencia llenaba el valle con un peso casi tangible. La oscuridad parecía absorber la luz a su alrededor, y un frío profundo recorrió la columna vertebral de ambos. La figura avanzaba lentamente, y con cada paso, el suelo parecía temblar suavemente. «Nos está observando», susurró Esteban sintiendo que su voz se perdía en el murmullo del viento. La figura habló finalmente, con una voz que retumbaba en sus mentes y resonaba en cada rincón del valle. El valle solo se revela a quienes desean protegerlo. Los codiciosos, los que buscan poder o gloria, enfrentarán la ruina y la oscuridad eterna. Isabela levantó el medallón, que ahora irradiaba un resplandor cálido y envolvente. Su luz parecía penetrar la oscuridad, iluminando fragmentos del valle que habían permanecido ocultos hasta ese momento. Nuestras intenciones son puras. No buscamos poder ni riqueza. Solo queremos proteger y preservar este lugar, dijo con firmeza, sus ojos reflejando tanto miedo como determinación. El aire se volvió denso, y por un instante, la figura parecía fluctuar entre la realidad y la sombra. Una tensión extrema llenó el valle, como si el tiempo se hubiera detenido, y cada hoja, cada piedra, cada cristal del valle esperara la decisión final de aquel ser antiguo y misterioso. «Esteban, debemos demostrarle que estamos listos», susurró Isabela, agarrando su mano con fuerza. Esteban asintió, y juntos avanzaron un paso más hacia la figura. En ese instante, el medallón de Isabela comenzó a proyectar imágenes sobre el suelo, visiones de generaciones futuras, niños corriendo entre las flores, animales salvajes bebiendo en los ríos, y la armonía completa del valle intacta. Cada visión era un reflejo de lo que podrían proteger si actuaban con sabiduría y coraje. La sombra retrocedió ligeramente, evaluando la sinceridad de su intención, pero antes de desaparecer, emitió un último susurro que resonó en sus corazones. Los verdaderos guardianes comparten el conocimiento, preservan el equilibrio y respetan la vida. Solo ellos merecen la paz eterna del valle. Entonces, la oscuridad se disipó lentamente, y el valle quedó bañado en una luz dorada y cálida que parecía emanar del mismo corazón de la tierra. Las hojas volvieron a mecerse con suavidad, los cristales brillaron intensamente, y los ríos reflejaron un cielo limpio y brillante. Esteban e Isabela sintieron un alivio profundo, pero también comprendieron la magnitud de la responsabilidad que habían asumido. «Lo logramos», dijo Esteban con la voz cargada de emoción. «Sí, pero esto es solo el comienzo», respondió Isabela. «Ahora debemos asegurarnos de que este conocimiento y esta protección perduren». Ambos comenzaron a documentar todo lo aprendido, escribiendo los símbolos, los mensajes y las enseñanzas del valle en pergaminos y diarios especiales que habían traído consigo. Sabían que algún día otros guardianes vendrían y que su labor sería continuar con la protección del Valle del Corazón, preservando su magia y su historia para generaciones futuras. Durante los días siguientes, establecieron un pequeño refugio dentro del valle. Construyeron estructuras que respetaban la naturaleza, usando solo materiales que no dañaran el entorno. Cada noche, bajo un cielo estrellado que mostraba constelaciones desconocidas y luces que parecían bailar sobre los picos de las montañas, Esteban e Isabela reflexionaban sobre todo lo vivido. El valle les había enseñado lecciones que iban más allá de la simple valentía. Les mostró la importancia del respeto, la responsabilidad, la paciencia y, sobre todo, la capacidad de escuchar al mundo que los rodea. El último día, mientras el sol se ponía y bañaba todo con un resplandor dorado, se pararon en la cima de una colina que dominaba el valle entero. Miraron el paisaje, cada río, cada árbol y cada cristal, y supieron que habían cumplido su misión.
El Valle del Corazón siempre estará protegido mientras existan guardianes que comprendan su valor, dijo Isabela, abrazando a Esteban con fuerza. Y nosotros siempre seremos parte de él, agregó Esteban, sintiendo la paz y la satisfacción que solo se alcanza cuando se cumple un destino verdadero. El viento suave susurró entre los árboles, como un aplauso silencioso, y los guardianes del valle, aunque invisibles, parecieron asentir. Las sombras y la oscuridad que una vez amenazaron la paz del valle ya no tenían poder, y la magia del lugar brillaba con fuerza, lista para acoger a futuras generaciones que aprenderían a protegerlo con el mismo corazón puro que Esteban e Isabela demostraron. Con un último vistazo al horizonte, comprendieron que aunque sus vidas continuarían fuera del valle, una parte de ellos siempre permanecería allí, custodiando su secreto, su belleza y su esencia sagrada. El Valle del Corazón latía con vida eterna, un refugio de luz, esperanza y equilibrio, y su historia quedaba sellada con la promesa de que siempre habría guardianes dispuestos a escuchar su llamado.